tecnologías y aplicaciones 3D en sistemas de información geográfica. En la presentación anterior hemos visto varios modelos 3D. También hemos visto elementos de tecnología, en particular el soporte que ofrece PostGIS. Esta presentación está focalizada en la parte de tecnología y también en las aplicaciones 3D desarrolladas sobre ella. Vamos a comenzar repasando brevemente el soporte al almacenamiento de datos 3D que ofrece PostGIS, así como también el que ofrecen otros sistemas de gestión de bases de datos. A continuación, veremos varias soluciones orientadas principalmente a la publicación de datos 3D en la web. En los apartados siguientes repasaremos la relación entre los sistemas de información geográfica 3D y los enfoques de realidad aumentada y realidad virtual. Acabaremos la presentación con los principales hitos en la historia sobre este tema y las conclusiones. Sobre las posibilidades de almacenar datos en 3D que ofrecen los sistemas de gestión de bases de datos. Hemos visto que PostGIS ofrece posibilidades para almacenar y analizar mediante consultas diversos modelos 3D. En particular, el modelo TIM, geometrías 3D, nubes de puntos, geometrías complejas para trabajar con CityGML. Pero PostGIS no es el único sistema de gestión de bases de datos que ofrece este tipo de soporte. También el sistema de gestión Geodatabase de Esri ha definido el tipo multipatch que soporta la definición de vértices, superficies, texturas y que permite representar edificios, infraestructuras, paisajes, túneles. En lo que se refiere a sistemas de gestión de bases de datos no SQL, MongoDB se puede utilizar para almacenar datos geográficos en formato 3D. Lo almacena en formato GeoJSON, pero su soporte es muy limitado. No ofrece un soporte específico 3D, por ejemplo para almacenar CityGML. Por otro lado, hay soluciones específicas en la nube, que tienen como función dar soporte a aplicaciones y soluciones propietarias. Y estos sistemas en la nube son, por ejemplo, Google Earth Engine y Cesium-ION, que veremos a continuación con el conjunto de herramientas con el que se usan. En lo que se refiere a publicar datos 3D, vamos a ver tres soluciones, la de Cesium y también las soluciones de Esri y de Google. Cesium es la plataforma que da soporte al ejemplo de CityGML que vimos en la presentación anterior de este tema. Si lo abrimos, podemos comprobarlo en esta esquina. Se muestra el logo de Cesium. En cuanto a los componentes de Cesium, está basada en la biblioteca JavaScript Cesium.js, que es de código abierto, y además usa la biblioteca WebGL, que le permite representar datos 3D directamente en el navegador, sin necesidad de usar complementos adicionales. También usa Cesium-ION, que es la plataforma en la nube que mencionaba, orientada a almacenar y gestionar datos geográficos en 3D. El modelo de datos que usa es 3D Tiles. Sin embargo, el modelo de ciudad que vimos en ese ejemplo está definido en CityGML. Lo que se ha hecho ha sido importarlo a Cesium para transformarlo en 3D Tiles. El modelo 3D Tiles está orientado a la transmisión y visualización de datos 3D. Está basado en JSON y también da soporte a los distintos niveles de detalle. Puede trabajar con varios modelos de edificios, entre ellos CityGML, que se transforma en 3D Tiles. Pero adicionalmente, 3D Tiles ofrece soporte para trabajar con otros tipos de modelos, no solo CityGML, y puede trabajar con modelos de terreno, con nubes de puntos, modelos volumétricos, modelos de mallas. También soporta la definición de metadatos. Mediante su biblioteca JavaScript y la biblioteca WebGL se presentan en la web los datos 3D. Llegados a este punto nos puede surgir una pregunta. ¿Por qué usar CityGML y transformarlo a 3D Tiles? ¿Por qué no usar solo uno u otro? Pues la respuesta es que CityGML está orientado al modelado. Tiene una estructura semántica rica. Es muy flexible porque ofrece la posibilidad
de representar distintos niveles de detalle. Es interoperable, soporta operaciones de análisis, de planificación, de simulación. Está orientado para dar soporte al análisis de datos. Por otro lado tenemos 3D Tiles, que está orientado a la transmisión y visualización en la web. Divide los datos 3D en jerarquías espaciales, lo que permite renderizar solo lo que está visible en cada momento, mejorando así el rendimiento. También soporta el renderizado de geometrías 3D con textura y es compatible con navegadores y motores gráficos. 3D Tiles está orientado para realizar la entrega del producto final, a la fase de visualización y distribución. Por tanto, CityGML se usa en las etapas iniciales, para modelar y analizar las ciudades, y posteriormente los datos se transforman a 3D Tiles, que está orientado a la transmisión eficiente y a la visualización interactiva en plataformas web. Esri también dispone de un conjunto de herramientas para definir y visualizar datos geográficos en 3D. Con las herramientas de Esri está desarrollado el ejemplo que vimos al inicio de la presentación anterior. Lo podemos ver aquí, muy pequeñito, indicando que está soportado por Esri y está usando una herramienta que se llama Scene Viewer. En cuanto a los componentes de Esri, dispone del sistema de gestión de bases de datos propio Geodatabase, que soporta almacenamiento 3D mediante el tipo Multipatch, que comenté al principio de esta presentación. CityEngine es el software de Esri para crear ciudades 3D. Tiene capacidad para generar de forma automática modelos urbanos, que se pueden integrar con el resto de herramientas, y entre otros formatos soporta CityGML y 3D Tiles. La herramienta de escritorio ArcGIS Pro soporta la definición, visualización y análisis de datos en varios modelos 3D, incluido CityGML, y ArcGIS Online ofrece funcionalidades de ArcGIS Pro pero funcionando en la nube. Estas herramientas usan Scene Layers, que es un formato optimizado para representar datos 3D a gran escala. Y por otro lado, como hemos visto en el ejemplo, también usan Scene Viewer, que es una aplicación web orientada a presentar y analizar datos 3D. Por otro lado, dispone de una herramienta que es ArcGIS Earth, que es una aplicación de escritorio gratuita, que permite visualizar datos geográficos en 3D, conectándose a ArcGIS Online. En cuanto a Google, aquí podemos ver un ejemplo de Google Earth Pro. Y podemos verlo funcionando también. Aquí ponemos el sitio que queremos buscar. Y aquí tenemos que para algunos edificios tiene definido un modelo 3D. No para todos los edificios. Si por algo no se viera en 3D, hay que asegurarse de que está activo aquí, en este apartado de aquí. Si lo desactivamos, se ve la parte de fotografía y al activarlo se ve el modelo 3D. Aquí tenemos los componentes en los que se basa la funcionalidad 3D de Google. En cuanto al sistema de gestión de bases de datos, BigQuery, que se integra dentro del conjunto de herramientas de Google Cloud. Por otro lado está Google Earth Engine, que es una plataforma de computación en la nube diseñada para procesar y analizar grandes volúmenes de información geográfica. Puede procesar terabytes de datos en paralelo. El ejemplo que hemos visto es de Google Earth Pro,
que es una aplicación gratuita que podemos descargarnos. Ofrece modelos 3D de edificios y también muestra el terreno en 3D. Usa como formato nativo KML, que es un estándar de OGC, que permite modelar y visualizar datos 3D, pero está más orientado a la presentación que al análisis de datos. KML adicionalmente ofrece muchas posibilidades a los usuarios, no solo funcionalidad 3D. Por ejemplo, permite definir información interactiva en este formato, como son las etiquetas. Por otro lado, Google también ofrece la aplicación Google Maps, que está enfocado a la visualización 2D, pero ha introducido también algún soporte 3D. En particular, la API de Google Maps permite incluir vistas 3D. Relacionado con los sistemas de información geográfica 3D, tenemos los sistemas de realidad aumentada, que en estos sistemas lo que se hace es superponer información geográfica 3D a imágenes del mundo real. Generalmente se usa el móvil, o bien un dispositivo especializado, como son gafas especiales. Son una manera de presentar información geográfica y en particular la información geográfica 3D. Hay muchas soluciones, entre otras las de Esri, de Google y esta de Trimble, que utiliza los formatos CityGML y Shapefile. En cuanto a los sistemas de información geográfica 3D y la realidad virtual ofrece mecanismos de visualización inmersiva de datos espaciales en 3D. Es decir, los usuarios pueden entrar en los datos 3D y explorarlos. Y esto puede resultar muy innovador respecto a otras formas de visualización de datos. Destacar el estándar VRML, que jugó un papel muy importante durante los años 90 y primeros años de la década de 2000. Es un estándar de archivo y un lenguaje de modelado 3D para definir espacios virtuales. Posteriormente se ha visto desplazado por otras tecnologías, por X3D, WebGL y Three. Hay diversas soluciones, como estas de Esri, de Google, Unity, Unreal Engine. Estas dos últimas usan Cesium. La historia de los sistemas de información geográfica 3D se inicia prácticamente con los inicios de los sistemas de información geográfica, en la década de los 70. Entonces se desarrollaron los primeros modelos digitales del terreno y también el modelo TIM, marcando el inicio de la representación 3D de información geográfica. En los años 80 se empezó a llevar a cabo la integración de este tipo de información en los sistemas de información geográfica, implementando operaciones de análisis espacial sobre ella. Un punto destacado fue el lanzamiento de Arcinfo, de Esri, que como siempre Esri es la empresa pionera que incorporó capacidades de modelado 3D en su software. La década de los 90 vio la consolidación del uso de sistemas de información geográfica 3D y herramientas como ArcView 3D Analyst permitieron a los usuarios trabajar más fácilmente con datos 3D. Al mismo tiempo surgieron estándares como VRML de realidad virtual que acabamos de comentar. Por otro lado, en el año 98, la empresa Keyhole lanzó EarthViewer, que después fue adquirida por Google y se convirtió en Google Earth. Precisamente del nombre de la empresa viene el nombre del lenguaje estándar que usa Google Earth, KML, Keyhole Markup Language. Los años 2000 fueron los años de la democratización de los sistemas de información geográfica y también de los sistemas de información geográfica 3D. El 2005 Google Earth puso las capacidades de visualización 3D en manos del público general, y esto hizo aumentar muchísimo el interés por estas tecnologías. En el año 2008 se publicó CityGML, y esto hizo que empezaran a usarse herramientas de sistemas de información geográfica para aplicaciones de planificación urbana y simulación en entornos tridimensionales. En la década de 2010 se lanzaron herramientas como Cesium, Unreal Engine, Unity, y en 2015 se publicó 3D Tiles.
Ya en nuestra década, en 2020 se publicó Google Earth Studio, una herramienta que combina la potencia de Google Earth con capacidades de animación y está dirigida a creadores de contenido. Y por último, mencionar que se ha publicado la versión 3 de CityGML, añadiendo, entre otras nuevas funcionalidades, nuevas posibilidades de modelado. Por ejemplo, permite modelar paisajes, infraestructura, mobiliario urbano y más capacidad de interoperabilidad con otros formatos. En cuanto a las conclusiones, la evolución de los sistemas de información geográfica desde 2 dimensiones hasta 3 dimensiones permite una representación más realista y detallada del entorno, más próxima a los usuarios. Los modelos 3D complementan a los modelos de 2 dimensiones. Y los estándares como CityGML están jugando un papel fundamental en este área. En esta presentación en particular hemos revisado brevemente el almacenamiento de datos 3D, que es un aspecto clave en este área. Los sistemas de gestión de bases de datos espaciales ofrecen funcionalidades de soporte para los distintos modelos 3D y le hemos prestado especial atención a PostGIS, tanto en esta presentación como en la anterior. Por otro lado, la visualización en la web ha democratizado el acceso a los sistemas de información geográfica 3D, permitiendo a los usuarios finales explotar y analizar información geográfica 3D en tiempo real a través de navegadores web. Herramientas como las de Cesium y Google Earth han sido fundamentales en este proceso. Por último, mencionar que la integración de la realidad aumentada y la realidad virtual con los sistemas de información geográfica 3D ha abierto nuevas posibilidades para interactuar con los datos en 3D.